Condicionante de la población de este espacio lo tienen por un lado el estamento militar y por otro lado la presencia de las almadrabas. Santipetri empieza a poblarse cuando ya el estamento militar dice que no tiene peligro ninguno esta zona de aquí. Y ahora voy a decir por qué. Aquí que se podía proteger con la presencia de un castillo en el islote. Antes del castillo, y volvemos a la toponimia, al nombre de los sitios. He dicho antes porque a esto en muchos manuales de historia se le llama el Rincón de la Barca, porque Juanito tenía el negocio ahí, el rincón, una barca, el negocio. ¿Por qué se le llama Santipetri a esto? San Pedro, patrón de los pescadores, primer papa de la Iglesia Católica, porque supuestamente en ese islote, que nunca estuvo unido al continente, hubo una pequeña capilla con la vocación de San Pedro. Y te pones tú a mirar y buscando en la historia momentos de construcción de este espacio y más de este espacio del islote propiamente dicho, y aparece un individuo como muy extraño, pero no tanto porque en aquella época la llegada de italianos aquí era muy frecuente. Pues aparece un italiano que fue el primero que apareció por aquí, que se llama Benedetto Zaccaria, que es el primer señor del puerto de Santa María. Mucho mérito tuvo que hacer ese hombre delante de la corte para que se le diera el señorío de una ciudad tan importante en aquella época como fue el puerto de Santa María. Pues todas las malas lenguas estiman que el primero que construyó algo en el islote y lo que construyó fue una torre atalaya, fue este tal Benedetto Zaccaria, que estaba como de mercenario del rey controlando la costa desde la desembocadura del Guadalquivir prácticamente hasta el estrecho de Gibraltar. Y esa torre atalaya, que hoy en día es la que le da altura al castillo, es alrededor de la cual se construye luego esa construcción que tenemos hoy, que es el castillo de Santipetri. ¿Un castillo para qué? ¿Qué hay que proteger aquí? Aquí mismo nada, pero como dije antes, que los barcos entraban en la bahía por un canal muy ancho, lo primero que se tiene que proteger es un astillero que todo el mundo puede ver cuando va a Cádiz en coche, pegadito al puente Suazo, el Real Carenero, primer astillero de San Fernando, el anticipo de lo que luego sería el Arsenal de la Carraca. Durante una época, siglo XV-XVI, Real Carenero, y a partir del siglo XVIII, mediados del XVIII, Arsenal de la Carraca, en el fondo de la bahía de Cádiz, que es lo que hay que proteger por encima de todo. Puerto de Santa María y Rota tienen la misión de impedir que ninguna flota extranjera llegue viva a el fondo de la bahía, que es donde está el arsenal. La historia del arsenal es una historia parecida a lo del castillo de Santipetri. Los de la isla nos lo han robado a nosotros y también les robaron a los de Puerto Real la Carraca, que eran de la Carraca, Y la historia de la Carraca es muy curiosa. No es una isla natural, es un barco cargado de provisiones, un barco de tipo Carraca que entra en la marisma, queda fondeado entre el fango y no se puede sacar de ahí. No sé si en aquella época dijeran más perdido que el barco la arroz, pero perdido. Y alrededor de este pecio, de este barco, las aguas, las corrientes de la bahía van segregando, van acumulando materiales hasta que alguien decide que es el sitio idóneo para poner un astillero y un arsenal. Se plantan allí cientos y miles de troncos de eucalipto. Si alguien está siguiendo la obra de la carretera ahora de Tres Caminos, que no sé si veremos vivos nosotros, pero vamos, creo habrá que ser optimista. Hay una máquina que planta los eucaliptos en el suelo, porque los eucaliptos le dan mucha consistencia. El Teatro Falla de Cádiz, precisamente, está planteado en la parte del escenario con 2 pisos de tronco que se mantienen húmedos por una corriente que hay por debajo, un pozo de marea que mantiene el grado de humedad. Bajar a los fosos del Teatro Falla es como entrar en la caleta por el sótano. Esto huele a mat y es lo que mantiene fresco a los árboles para que no se cuarteen. Pues esos son los 2 protecciones grandes: el Arsenal de la Carraca y el Real Carenero. Cuando ya los barcos no pueden entrar por aquí, dicen esta gente, bueno, que se construya allí lo que se quiera, porque ya a mí no me importa, porque no tengo nada que proteger. Esa idea. Y ahora la presencia de las almadrabas. Vale, nosotros somos la mayoría de por aquí y hemos escuchado la palabra almadraba un montón de veces. Almadraba es una palabra de origen árabe que significa
lugar donde se lucha, donde se golpea, porque en un principio se cargaban a los atunes a garrotazos o por asfixia, sacándolo a tierra firme para que no pudieran ya nadar ni respirar. Entonces la tradición almadravera de aquí es una tradición muy antigua. Hay dos historiadores muy exagerados, creo yo, una mijita exagerados, que son Suárez de Salazar y Adolfo de Castro. Como los dos eran de Cádiz, pues eran exagerados. Entonces son los que cuentan, dicen que leyendo textos antiguos, que en Santipetri ocurría una cosa que no ocurría en ningún otro sitio. En otro sitio había que calar una serie de elementos para poder capturar a los atunes. Aquí no. Aquí, en ese caño que tenemos enfrente, en ese caño de allí, que es el caño de Santipetri, cuando las mareas eran muy bajas, pues entraban los atunes huyendo de sus depredadores. ¿Quiénes son los depredadores de los atunes? Tú le preguntas aquí a un pescador antiguo y te dice, ¡oh! Los depredadores de los atunes son los espartes. ¿Cómo los espartes? ¿Esa qué palabra es? No existe esa palabra, es espadarte. Para nosotros, las orcas. Pero fijaros si cala lo popular en los nombres de las cosas, que cuando vamos de viaje a Marruecos y vamos a ver la ciudad de Tánger, nos llevan a dos sitios. Primer sitio que nos llevan, a la cueva de Hércules, donde el guía tiene más años que andar para adelante. Y está allí el tío, no se jubila, no puede jubilarse, no tiene cotizado los años con la sílaba, está allí el tío a pie de obra. Y una vez que nos enseña la cueva de Hércules, nos manda a otro sitio. ¿A dónde nos manda? Nos manda al Cabo Espartel, Cabo de las Orcas, Punta de las Orcas. Y ahora, buscando en la toponimia, dice, si los atunes vienen desde Noruega, navegando por toda Europa, atraviesan el estrecho y van al Mediterráneo, ahora tenemos dos islas, Mallorca y Menorca, Orca y Orca. Buscando, en la toponimia de la explicación de los nombres de las cosas. Las orcas muy importantes, porque sin orca no hay almadraba y sin arenques no hay atún. Por lo tanto, en esa tradición antigua, las orcas eran las previsoras de la llegada de los atunes, porque se anticipaban a la llegada de los atunes. Bien, entonces en esta migración que hacen los atunes todos los años, desde el norte de Europa, a las aguas cálidas, para eso van, es donde se les pone esta trampa, que son las almadrabas. Yo no sé si Suárez de Salazar y Adolfo de Castro fueron exagerados, pero parece que sí se dio esa circunstancia. Luego, los fenicios que llegaron aquí y sabían un montón de cosas, eran tíos muy espabilados, pero no tenían ni puñetera idea ni de las mareas ni de los vientos atlánticos, del Mediterráneo sí. Entonces dejaban los barcos en cualquier sitio aparcados, no era ni zona azul, y cuando volvían se encontraban los barcos varados en la arena, que eso le pasó en la Caleta, porque no sabían lo de las mareas. Entonces aquí un caletero con las gargajeras estas que venden en la Caleta y un garabato le fue explicando a los fenicios, mira, cada 6 horas por la influencia de la luna hay aquí un ida y venida, y ya se fueron enterando las criaturas porque eran muy listos, pero la gente de aquí tampoco se chupaba el dedo. Que parece que fueron los que nos enseñaron todo y no es así. El pueblo que había aquí también era un pueblo muy espabilado. Bueno, volvemos a las almadrabas. Toda la tradición almadravera, desde Faro, en Portugal, a esquina, hasta el estrecho de Gibraltar. Vale. Y se calan almadrabas que en un principio se llaman almadrabas de vista o de tiro. ¿Por qué de vista? Porque la atalaya que construyó allí este tal Benedetto Zaccarías era el observatorio donde un atalayero o torrista se subía con un catalejo y cuando veía el agua revuelta avisaba a los de la costa, ya está aquí los atunes. Salían con los barcos, hacían un rodeo con redes alrededor de los atunes y de tiro, porque en la playa había cientos de hombres jalando para traer los atunes a la zona de la playa. Para que nos expliquemos, una chanca tiene dos papeles. Por un lado, custodiar todos los enseres del calamento de la almadraba y ser el lugar donde las capturas que se producen en la almadraba llegan en primera instancia, se trocean
y se meten fundamentalmente en salazón, sal, porque todavía no he hablado de fábricas de conservas, estoy hablando de salazón. Por lo tanto, este de Cádiz es el primero que da el pasito para que la plusvalía de la almadraba punta de la isla no vaya hasta allí, sino que se quede aquí. Instala aquí la primera chanca. Y a partir de ese año 1862, creo que tuvo que poblarse esto, mucho vino, mucha gente a trabajar aquí, porque si no el ayuntamiento no hubiera concedido en 1874 un alcalde pedáneo aquí. Si nombra un alcalde en este poblado es porque aquí ya hay mucha gente viviendo al amparo de la almadraba y de la chanca de este hombre de Cádiz, que fue el primero que adelantó un uso industrial a esta península de Santipetri. Estoy hablando de 1874. De Chiclana a Gerona hay 1470 kilómetros. Hay que hacer 3 paradas antes de llegar allí, Benavente, de los sitios de cada uno. Bueno, la familia Rahola, una familia de tradición política, una política que es Pilar Rahola, Izquierda Republicana de Cataluña, Venceslao, Rahola y Rubí de Cadaqués, Gerona. Viene aquí y donde nosotros hemos estado hace un momento, construye la primera fábrica de conserva que tiene la península. Porque he hablado de chanca. La chanca solo es para conservar en sal. La fábrica es para conservar en aceite. Y todavía no estoy hablando de la presencia de la mujer aquí en el poblado, porque ningún autor habla de que en el momento en que los Rahola ponen la fábrica aquí, viniera a trabajar mano de obra femenina. No tengo constancia y por eso no lo digo. Pero ya tenemos chanca del Gaditano y chanca de la fábrica de los Rahola. Las dos puntas del negocio, salazón y conserva. Vale. Ahora aparece por aquí otro personaje muy curioso y muy siniestro también. ¿De dónde viene? Viene de Isla Cristina. De Isla Cristina. Ahí está. Isla Cristina, un tal Romeu. Por eso en el plano que yo he dado tenéis chanca de don Serafín. Serafín Romeu. Empresario de Isla Cristina, que compra toda la parcela que va más o menos de la cuarta casa hasta allí, hasta la iglesia prácticamente. Y coloca lo que ahí tenéis puesto, la chanca de don Serafín. Por lo tanto tenemos ya fábrica, la antigua chanca del Gaditano, que desaparece por arte de magia, y don Serafín Romeu de Isla Cristina, que coloca otra chanca, con las puntas del negocio de conserva en salazón y conserva en aceite. Bien, el tercero en discordia, personaje muy curioso, italo-chiclanero. Este es un tal Rafael Fossi Marinal, que era un tío espabilado, tenía farmacia en Chiclana, tenía unos cuantos negocios, pero dice: me voy a adelantar a Pepe Mier y voy a hacer el primer hotel de la Barrosa. Y construye el gran hotel de la Barrosa, que es el antiguo cuartel de la Guardia Civil que hay ahí. Pasadlo para que lo veáis. Detrás de un molino de marea precioso, que es el molino de Ormaza. Ahí están las fotos antiguas para que la veáis. Y este Fossi Marinal compra todo esto, toda esta esquina, toda la esquina, y pone la chanca de, fijaros, mucha chanca, porque todavía hay mucho atún en sal, mucho atún en salazón, y hay menos conserva. La mayor parte de la producción atunera de la almadraba se metía en sal. Bueno, hago un recordatorio. Fábrica de conserva de la familia Rahola. Chanca de Serafín Romeu, el de Isla Cristina. Chanca de Fossi, el italo-chiclanero que está ahí. Vale. Ahora aparecen en escena otros personajes. Aparecen 3 italianos: Pelaza, Givandi y Pedemonti. Hacen un trato con la familia Rahola y le compran a la familia Rahola la fábrica de conserva. Y por eso ponéis fábrica de los italianos. Entonces, pero tienen, cuidado, tienen fábrica
no tienen chanca, tienen que gestionar con los chanqueros la parte del atún que va para la sal y la parte que ellos quieren conservar. Se supone que todavía en esa época no se vendía aquí atún con denominación de origen. Me explico, lo mismo que las bodegas del puerto y las bodegas de Jerez. Empezaron vendiéndole al Reino Unido un montón de botas de vino sin el control de calidad de Jerez, sin el sello de Jerez. Entonces los ingleses los embotellaban y la plusvalía la ganaban los ingleses, hasta que decidieron que no, que el envejecimiento iba a ser aquí en las bodegas de aquí y que se le iba a vender por botella y no al por mayor. Pues aquí empiezan a vender grandes bidones de, por un lado, atún en salazón y grandes latas de atún en aceite, que luego los italianos enlatan en latas más pequeñas y le dan su propia denominación de origen. Los italianos tienen una chanca ahí, pero lo que no tienen los italianos la fábrica, lo que no tienen es una chanca. Por ese motivo le compran al Concert Music todo ese espacio y colocan ahí la chanca de los italianos. Por lo tanto ya tienen fábrica y chanca. Ya tenemos un grupo de empresarios, todos de afuera, El de Cádiz ha cogido los papeles y se ha quitado de en medio ya. Están los italianos, el italo chiclanero, de la Cristina, y vuelven los italianos a colonizar ese espacio. Y ahora llega ya, esto en un tramo de unos 40 años, de 1880 al principio del siglo XX. Ahora llega con diferencia el empresario que más calidad le dio a la construcción primitiva del poblado y sobre todo al proceso de manufactura del atún. Es un empresario que viene de Pontevedra, de Vigo, la familia Curbera. Tiene una flota de barcos pesqueros en Vigo, tradición conservera, y ve aquí una punta de negocio y va y compra todo el terreno donde están los depósitos de agua, toda esta pared, donde están los barcos, los palos de los barcos, eso, hasta el bongo. Y establece ahí lo que sería la fábrica de Curbera, que la hemos conocido todos. Voy a dar ahora la fachada para que la veáis, que es lo último que se tiró ahí en el Paseo del Caño de Santipetri. Y Curbera, además, parece ser que es el primer empresario que se preocupa un poco por el bienestar de sus trabajadores, porque a todo el perímetro de la fábrica le adosa viviendas para que los trabajadores vivan a pie de obra, exactamente lo mismo que las pedanías que tiene Jerez. Jerez tiene 29 pedanías todavía. Todas las pedanías de Jerez están asociadas a viñas. Pues aquí la pedanía era asociar la vivienda a la fábrica y la chanca. Y algo que hace Curbera, dice, hombre, el modelo de negocio que tengo aquí es italiano, con fábrica y chanca separado. No. Yo dentro del mismo recinto lo meto todo. Meto la chanca y meto la fábrica. Y eso es lo que evita que unos años más tarde, cuando llegue aquí el Consorcio Nacional Almadravero, se encuentre prácticamente toda la factoría hecha. Tiene que gastarse nada, 3 perras gordas en perfeccionar 4 o 5 cosas, no más. Entonces Curbera es, digamos, el empresario que moderniza en primera instancia toda la elaboración de productos del atún, desde lo que es la salazón a lo que es la conserva pura y dura, de que Curbera vendiera el producto con denominación de origen Santipetri. Eso sí lo haría después el consorcio. ¿Qué año es el de Curbera? El de Curbera, 1922-23. Es cuando viene Curbera y está hasta el 28-29, que el hombre ya ve la aguja mareada y no tiene más remedio que vender. Luego, esto que yo he contado ahora es todo el precedente de la llegada aquí de esa macroempresa monopolista que conocemos como CNA, que es cuando veáis en los azulejos, Consorcio Nacional Almadravero. Pero voy a hacer un apunte, porque antes de que el consorcio venga aquí, se ha colado otro personaje siniestro. Digo siniestro no porque fuera de izquierda, era de derecha, pero era siniestro en el peor sentido de la palabra. Y era un señor que tenía mucho dinero, tanto dinero tenía, que tenía un campo de fútbol en Cádiz. Ramón de Carranza, y le compra a Fossi la chanca, porque estoy convencido de que Ramón de Carranza ya sabía que algo iba a pasar aquí
y quería tener aquí alguna propiedad. Ya la tenía Romeu, que era colega suyo. Romeu, si uno mira los protocolos notariales, debe ser dueño de más de la mitad de Barbate. Y Ramón de Carranza no era dueño de medio Cádiz, porque Cádiz era tan chico que no tenía ni para partirlo por la mitad. Estoy contando ya hasta ahora es el precedente histórico de la llegada aquí del Consorcio Nacional Almadravero, que será el siguiente capítulo. Consorcio Nacional Almadravero. Vámonos a la puerta de la iglesia.